Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Estos dos primeros versos del Salmo 1 nos están contando una historia de la prosperidad del justo. Bien podríamos titularlo de esa manera, la prosperidad del justo. Y yo quiero que notes en el texto que tengo resaltado delante de ti, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Lo que quiero que notes es que la bendición de Dios resulta no de una perfección, de una santidad perfecta en ningún varón o en ninguna mujer, porque tal cosa no existe, no existe la persona perfecta. Todos nosotros, hombres y mujeres, de todas las épocas, según la Biblia, somos pecadores. Hemos pecado, hemos errado el blanco, el objetivo, y todos, de una u otra manera, hemos ofendido a Dios. Todos somos pecadores. Pero lo que este salmo nos dice, que bienaventurados los que no estuvieron en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado. Y hay una gran diferencia en esto que yo necesito explicarte hoy. Una cosa es fallarle a Dios, una cosa casi imposible de evitar es pecar involuntariamente, y otra muy distinta es estar en camino de pecadores y sentarse en silla de escarnecedores. Esto último significa que es muy grave delante de Dios el permanecer en el pecado, en el sentirse cómodo en este camino de pecadores y en esta silla de escarnecedores, cuando ya por el abuso del pecado en tu vida te acomodas a eso y aún lo disfrutas. Bienaventurado el varón y la mujer que no está en esas circunstancias, sino que, aunque a veces pecamos, otro es el objetivo de nuestra vida. Anhelamos otra cosa. Por eso, en el maravilloso texto del Sermón del Monte de las Bienaventuranzas, que está escrito en Mateo capítulo 5 al 7, Dios dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quiere decir estos dos primeros versos que hay gente bienaventurada y hay gente que no lo es. Los bienaventurados no son, repito este concepto, los que son santos y perfectos y que nunca fallan. Este tipo de personas no existe. Todos somos pecadores. Aún los más grandes hombres que están en la Biblia, como Abraham, Isaac y Jacob, el rey David, José en Egipto, los apóstoles, Pedro, Juan, Pablo, todos, grandes, medianos y pequeños. Y también en esta era que nos ha tocado vivir a ti y a mí igualmente, todos fallamos, todos nos equivocamos,
Todos ofendemos a Dios de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión también. Pero los bienaventurados somos los que no permanecemos en ese camino de pecado, ni nos sentamos en esa silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en esa ley meditamos de día y de noche. Los bienaventurados somos aquellos que tenemos presente la palabra de Dios como luz que alumbra nuestro camino, como un faro que señala nuestro destino al cual debemos esforzarnos en llegar. Ese destino, por supuesto, es la casa del Padre, el paraíso. Y a ese lugar tenemos que llegar, como el salmón cuando viene su tiempo y tiene que nadar contra corriente, contra la gravedad y contra los enemigos que acechan su vida, que son los osos que buscan convertir al salmón en su cena. También nosotros tenemos que vencer a estos enemigos que se interponen a lo largo de nuestra trayectoria hacia el cielo, hacia la casa del Padre, el paraíso. Tenemos que vencer. Y nuestros enemigos no son ni la gravedad, ni la corriente impetuosa, ni el oso que quiere devorarnos, que son como figuras. Nuestra real batalla es contra nosotros mismos, nuestra naturaleza inclinada al mal, contra el mundo, el sistema en el cual vivimos, y contra Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Esa es nuestra lucha. Pero a pesar de ser una difícil batalla, estamos llamados a tener victoria. Como bien dice la palabra, si tú lees Apocalipsis, los primeros 3 capítulos, te vas a encontrar con el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias que están en Asia. Todas ellas representan iglesias históricas, representan también el desarrollo de la iglesia a lo largo de la historia y representan también el tipo de cristiano que vive en las iglesias. Cada uno de nosotros bien podría catalogarse, bien podría acomodarse en alguna de esas: Éfeso, Esmirna, Sardis, Tiatira, Filadelfia, Laodicea, Pérgamo. En cualquiera de esas 7 iglesias, bien podríamos catalogarnos nosotros en nuestra condición espiritual del día de hoy. Pero esto también es variable, porque en nuestros primeros meses o años de cristianos tenemos un gran amor por Dios. ¿Recuerdas tus primeros momentos en la fe cristiana? Pero luego, con el transcurrir de los años, y algunos hemos vivido ya largo tiempo en el camino, hay algunos cambios en nuestra relación con Dios. Somos más sabios, y eso es bueno. Somos más fuertes porque las adversidades de la vida en nuestro camino nos han fortalecido en carácter y somos mejores instrumentos ahora para Dios. Lamentablemente también ocurre que algunos, en lugar de avanzar, como dice el proverbio, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, algunos han retrocedido y eso no es bueno. Y el Señor nos reprende a cada una de las iglesias en las cosas que fallamos.
y nos advierte: arrepiéntete de eso. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso: ¿has perdido tu primer amor? Arrepiéntete y vuelve a tu primer amor, o yo quitaré tu candelero de su lugar. Y eso no debe ocurrir nunca. Nuestra relación con Dios tiene que ser pura, completa, en amor, en disposición de servicio, en celo por el Evangelio y por el reino de Dios. A eso nos llama el Señor. Por eso es que el Salmo dice que en la ley de Jehová está nuestra delicia, y en esa ley meditamos de día y de noche. Lo cual no significa que solo leemos la Biblia, que no hacemos nada, que no cocinamos, que no trabajamos. No. Significa que tenemos presente la palabra de Dios día y noche. Nos dejamos advertir por el Espíritu Santo cuando fallamos. Y nos alegramos y llenamos nuestro espíritu de esperanza cuando recordamos las promesas de la palabra de Dios. De tal manera, el verso 3 de este salmo dice que el justo, el varón que no anduvo en consejo de malos, dice el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Así es llamada nuestra vida a florecer, a crecer, a dar refugio de sombra a aquellos que recién se inician en el camino que conduce a la presencia de Dios. Estamos llamados a ser sombra de cobijo a los hermanitos menores, a los que vienen atrás de nosotros. Y tenemos la promesa de que todo lo que hacemos bajo la fuerza, la luz y el refugio de la palabra de Dios va a prosperar. También hay una advertencia. Luego de esta preciosa primera parte del Salmo, este Salmo tiene 6 versos. Acabamos de hablar de los 3 primeros. Pero también en los 3 últimos versos de este Salmo 1 hay una advertencia muy seria para aquellos que todavía no han arreglado cuentas con Dios. Porque dice el Salmo 1 en el verso 4, no así los malos. Y esto ya debería sacudir al que todavía no es creyente, al que todavía no está en los caminos del Señor, a los que todavía están entregados al mundo, a sus ofertas, los que todavía no son de Dios. Porque el Señor dice, no así los malos. Quiere decir que nada de lo que dijimos de la primera parte del Salmo es para ellos. No hay delicia en leer y meditar en la palabra de Dios. No hay tal cosa como ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, dando fruto y que la hoja no cae y que todo lo que hacemos prospera. No hay esas promesas para ellos, para los que se burlan de Dios, para los que torpemente, por su ignorancia muchas veces y otras por su maldad, se burlan de la palabra de Dios. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Es decir, llevados incontrolablemente a un destino de tinieblas, de soledad, de dolor, de llanto,
y de crujir de dientes. Pero como dice Isaías en el capítulo 26, a partir del verso 7, te sugiero que lo leas, dice: tu mano está alzada, oh Dios, pero ellos no ven. Verán al fin, dice el profeta, verán al fin. Y de la misma manera los malos, según este salmo, son como el tamo que arrebata el viento, y dice: por tanto estos, los malos, no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Fíjate, el destino de los malos, de los que no tienen en cuenta a Dios, no se van a levantar en el juicio, es decir, van a ser condenados, ni estos pecadores van a ser parte de la congregación de los justos. ¿Te das cuenta? Esto debería remecer al que todavía no está en los caminos del Señor, porque Dios está diciendo: vas a ser arrastrado y condenado, porque no te vas a poder levantar en el juicio que el juez de toda carne, Dios, va a hacer con todos, contigo y conmigo. No te vas a levantar, no vas a salir airoso, no te va a perdonar Dios, no te va a conducir al paraíso, sino que te va a rechazar. Y no vas a ser, dice el verso 5 del Salmo 1, no vas a tener parte en la congregación de los justos. Finalmente dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, morirá, será condenada. La senda de los malos perecerá. Gloria a Dios por su palabra. Bendito sea el Señor por estas preciosas promesas para aquellos hombres y mujeres, jóvenes o viejos, sabios o iletrados, pequeños o grandes, ricos o pobres. No importa en la condición en la que estamos, lo que realmente importa es rechazar el mantenerse en el camino de pecadores y ni sentarse en silla de escarnecedores, rechazar la oferta del mundo de placer. Si eres joven, cuántas tentaciones te rodean, y si eres mayor también. Rechazar al mundo, porque ciertamente es pasajero, y empezar nuestra vida en un nuevo sendero en el que la ley de Jehová es nuestra delicia. Que en esa ley meditamos, quiere decir que la tenemos presente en todo, evaluamos todo a la luz de la palabra de Dios y juzgamos todo como bueno o como malo según esa luz nos ayuda a interpretar las circunstancias en las que estamos para decidir correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios y por lo tanto optar por un camino u otro. Bienaventurados los que así viven, porque seremos, dice la promesa, como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que damos fruto, que nuestra hoja no cae y que todo lo que hacemos prosperará de acuerdo a la promesa de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Bendiciones para ti en este día. Dios te guarde, te proteja a ti y a tu familia y llene tu vida de esperanza en la promesa, de alegría, y seas tú y tu familia como árboles plantados junto a corrientes de agua,
y yo añadiría a corrientes de agua de vida. El agua de vida es esa agua que Jesús le dijo a la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan, quitaría su sed para siempre. Y Jesús le decía no de la sed física, sino era una figura de la sed espiritual. Cuando conocemos a Cristo, tenemos entrada a un manantial infinito de bendición. Cuando vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, somos saciados, somos completos, entendemos el propósito de Dios para nuestra vida y confiando en las promesas de Dios, vivimos irradiando la luz de la esperanza de Cristo, de que estamos escritos nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero y que somos los herederos de Dios. Amén. Amén. Bendiciones.